Estaría. Bueno, profesor, quería preguntar las zonas sísmicas de la ciudad de San Luis. Usted había dicho que sería la zona de San Francisco, del Monte de Oro, puede ser, la zona de Merlo y no sé si otra más. No, básicamente, más que zonas sísmicas, o sea, hay que aclarar que un sismo puede ocurrir en cualquier punto o sector del territorio. Simplemente que desde el punto de vista geológico lo que nosotros hacemos es estudiar, por ejemplo, las fallas geológicas que nosotros suponemos que han sido fuentes generadoras de sismos en el pasado geológico y que están asociadas, por ejemplo, a todo lo que es el levantamiento de las sierras principales, como la Sierra de San Luis y la Sierra Comechingones. Por eso yo me refería a que todo el borde oeste de la Sierra de San Luis está marginado por una falla, que llamamos justamente la falla de la Sierra de San Luis, que digamos se extiende desde la ciudad de San Luis hasta aproximadamente hasta la cercanía de la ciudad de Luján, contorneando todo el borde occidental de la sierra. Y en el caso de la Sierra de Comechingones tenemos también la falla, que denominamos falla de Comechingones, que se extiende aproximadamente desde la zona de Villa Las Rosas hasta La Punilla. Entonces, esos son sectores donde nosotros sabemos que en el largo plazo, y cuando digo largo plazo estamos hablando de millones de años, se han concentrado movimientos telúricos que nosotros sabemos que han estado relacionados con sismos y cuyos desplazamientos metro a metro han ido construyendo todo el relieve que conocemos actualmente en la Sierra de San Luis y la Sierra de Comechingones. Entonces, esas son, nosotros decimos en geología, fuentes sismogénicas, son fuentes generadoras de sismos en donde la posibilidad de que ocurran sismos en esos sectores es mayor que en otros sitios. Pero eso no descarta la posibilidad de que ocurran sismos en cualquier lugar. Si uno mira, por ejemplo, la ocurrencia de los últimos sismos, que digamos la mayoría de ellos que no son percibidos por los habitantes, esos sismos pueden tener una distribución relativamente aleatoria, ¿no? El problema son justamente los grandes, claro, importantes. Que causan inconvenientes serios. De la zona del volcán, ¿el último gran temblor con epicentro en San Luis lo recuerda o tiene algún registro de eso? El último evento importante del cual hay registro histórico en la provincia ocurrió en el año 1936, en la zona de justamente San Francisco del Monte de Oro, las Chacras, San Martín. Fue un terremoto, yo diría, de magnitud moderada a importante, fue magnitud 6.2 y produjo un daño importante, pero hay que tener en cuenta también que casi todas las construcciones eran de adobe, hubo destrucción de viviendas, pero la condición de la construcción era muy pobre, ¿no? Había leído también que cada 100 años ocurre un gran temblor o terremoto de escala media a nivel grave. ¿Eso cuándo ocurriría? Si es que usted lo puede decir o anticipar. No, primero que no podemos decir que cada 100 años ocurra un temblor importante, eso depende de dónde, ¿no? Si nosotros estamos localizados, por ejemplo, en la zona de la falla de San Andrés o en la zona del borde pacífico, como ocurrió actualmente en Chile, por ejemplo, el antecesor inmediato, históricamente inmediato del sismo de ahora, que ocurrió en septiembre, fue en el año 1941. El antecesor histórico del sismo del 2010, que también generó mucha destrucción en Chile, fue 135 años antes, fue justamente en ocasión de la visita de Darwin, justo un poquito antes que llegara Darwin. Entonces, en esas zonas donde la deformación de la corteza es importante, sí es muy posible que la recurrencia de los sismos, la frecuencia con la cual ocurran, tiene un intervalo de tiempo que sea semejante a lo que es el registro histórico humano. Pero hay otras regiones, afortunadamente, en el caso de San Luis, o a medida que nos vamos más hacia el interior de Sudamérica, donde esos fenómenos son cada vez más escasos. Si uno toma, por ejemplo, Brasil, Uruguay, la gente obviamente no recuerda que es un sismo, aunque, por ejemplo, en 1875 ocurrió un sismo con epicentro en la isla Martín García. No fue destructivo, pero sí causó bastante alarma, se sintió en Buenos Aires, en Colonia y todo eso. Entonces, no, la regla, primero que no hay, lamentablemente, una regla así que precisa que nosotros nos permite establecer que cada tanto tiempo ocurre. Hay una presunción de una frecuencia con un más menos que es más fiable en aquellos sectores donde hay más frecuencia, obviamente, como en California, en Japón, en Chile, donde sí se sabe que
donde están lo que llaman los gaps sísmicos, ¿no? Los silencios sísmicos, donde hace mucho tiempo que no ocurre un sismo, justamente ese tema, porque cuanto más tiempo pasa, lo más probable es que el sismo que venga va a ser mayor, porque está más tiempo almacenando energía elástica. Claro, claro. Pero no podemos hablar de una regla que diga que cada 100 años ocurre un sismo, no. Todo depende del lugar, todo depende de las condiciones geológicas. Bien. ¿Qué es el efecto gatillo? El efecto gatillo se le dice cuando yo tengo una situación que dispara a otra, ¿no? Es decir, cuando ocurre un sismo en un sector y tengo otro sector vecino de la corteza en condiciones inestables, es muy posible que la vibración que produce ese sismo induce a la generación de un sismo en un espacio vecino. El efecto gatillo son básicamente las réplicas, ¿no? Claro. Las réplicas ocurren porque semejante sacudón que ocurrió en el shock principal, entonces toda la vibración que viaja por esos sectores aledaños a la corteza desestabilizan aquellos sectores que estaban a punto de romper y que les da el envión que necesitaban para producir esa ruptura. Eso se dice que esos sismos, las réplicas son básicamente gatilladas por el sismo principal. Claro, bien. Usted habló de un estudio de microsonificación sísmica. O sea, ¿en qué consiste ese estudio? La microsonificación sísmica es un estudio detallado que se aplica sobre todo a áreas urbanas y en donde trata de entender cuáles podrían ser los diferentes escenarios de respuesta ante la ocurrencia de sismos con distintas magnitudes y en distintas localizaciones. Por ejemplo, un estudio de microsonificación sísmica en San Luis primero tendría que identificar cuáles son las fuentes sismogénicas posibles, por ejemplo la falla de San Luis, qué tamaño de sismos podría generar esa falla y cada cuánto, y cuáles podrían ser el nivel de sacudimiento del terreno que producirían ese tipo de evento, de escenario sísmico en el área urbana o suburbana de San Luis. Para eso nosotros distinguimos lo que se denominan efectos de sitio, ¿no? Efecto de sitio significa que por más que yo tenga la misma fuente sísmica, ubicada a 50 kilómetros de distancia y que sea un terremoto magnitud 7, hay efectos de sitio en donde el paso de onda se amplifica o se atenúa. Se amplifica o se atenúa muchas veces en función de la composición del suelo, en función del tipo de relieve. Si yo, por ejemplo, tengo una ciudad que está inmediatamente al lado de una ladera de la montaña, entonces es muy posible que las zonas que están cercanas a ese sector sean vulnerables a desprendimiento de rocas, a derrumbe, etcétera, etcétera. Si tengo suelos arenosos con el nivel de las aguas subterráneas alto, es muy posible que esos niveles estén susceptibles a un fenómeno que se denomina licuefacción, que es cuando una arena húmeda es sacudida, se comporta como una arena movediza, si todo lo que tenga encima se va a hundir. Por lo tanto, por más que tenga una construcción perfectamente sismorresistente, si está en un suelo licuable, esa construcción a lo mejor no se raje ni nada de eso, pero se va a hundir. Entonces, los estudios de microsonificación son estudios multidisciplinarios donde se estudia la geología, la sismología, los aspectos de composición del suelo, las características constructivas, porque lo que se trata de ver es la vulnerabilidad. Entonces se establecen zonas homogéneas, en donde supongamos que yo hago un relevamiento y veo que tal barrio tiene tal tipo de suelo y la mayoría de las construcciones son construcciones no sismorresistentes, son construcciones de adobe, entonces la vulnerabilidad frente a la amenaza sísmica de ese sector va a ser mucho más alta que en otro sector de la ciudad. Esto sirve también para hacer planificaciones, es decir, bueno, yo no voy a poner rutas de evacuación, centros de reunión ante caso de emergencias. Tengo que hacer construcciones seguras en zonas seguras, hospitales, estaciones de transformación de energía, plantas potabilizadoras de agua. Tengo que tratar de emplazarlas en sectores en donde la zonificación me indique que justamente son los menos vulnerables. Eso lo que trata de hacer es prevenir los efectos del sismo, porque como decíamos también, en muchos casos las pérdidas en vidas humanas y en económicas de un sismo, en muchos casos, si la vulnerabilidad es alta, no ocurren durante el sismo, sino después del sismo.
porque yo no tengo hospital a donde derivar los heridos, no tengo gente instruida sobre cómo proceder, no tengo un mecanismo eficiente de defensa civil, no tengo un mecanismo automático de corte de provisión de gas, de tren incendios. Si no tengo un sistema eficiente de distribución de agua, van a predominar las enfermedades de efectos contagiosos como el tifus, cólera, etcétera, en donde, como digo, muchas veces, bueno, si tengo un sistema de construcción que no es sismo resistente o no es adecuado a los escenarios que puede generar ese sismo, realmente la cantidad de víctimas se va a elevar. Entonces los estudios de microzonificación vendría a ser como estudios maestros, en donde a cualquier persona que trabaja en gestión, en planificación, en lo que sea, es el instrumento que a vos te permite decir no, tal zona no, mejor tal acá, o hacia dónde debería, cuáles son los patrones de crecimiento de una ciudad, cuáles son los patrones de autolimitación de crecimiento de una ciudad. Son documentos esenciales de planificación. Acá en San Luis, o sea, nunca se ha hecho un estudio de ese tipo. Que yo conozca, no. No. O sea que se está construyendo con el tema de los barrios, digamos, sin saber en el país hay, a mi conocimiento, hay 2 estudios de microzonificación importantes en Mendoza y en San Juan, que fueron hechos justamente como consecuencia de sismos, no para enfrentarle el posible sismo, sino que el sismo, la microzonificación sísmica de San Juan se hizo a raíz del terremoto del Caucete del 77, y la microzonificación sísmica de Mendoza se hizo a raíz del terremoto en 1985. Se hicieron como respuesta. ¿Sí? Eso, digamos, ese estudio lleva su tiempo, calculo, ¿no? ¿Cuánto? Más o menos un año, más o menos, un poco más, menos. Sí, yo diría que sí, más de un año. Más de un año. Porque son estudios que involucran, ya te digo, desde estudios muy básicos, como para definir los distintos escenarios sísmicos a los cuales estaría sujeto una ciudad, una zona. Sí. Después un análisis de toda la sismicidad histórica, o sea, los geólogos, geofísicos, sismólogos, los estudios in situ de suelos, donde intervienen fundamentalmente ingenieros, geólogos, los estudios de todo lo que es las características de la construcción, que intervienen arquitectos, ingenieros, sociólogos, geógrafos. Es un equipo de mucha gente. Claro, y después toda esa información hay que sistematizarla, hay que tratar de establecer, digamos, por ejemplo, diferentes escenarios de frecuencia, de probabilidades de frecuencia, en función de las vidas útiles de una presa, de un hospital, de un montón de cosas. Son estudios importantes. Perfecto. ¿El cambio climático influye en los sismos, o sea, en los terremotos? No, los sismos se producen por razones, digamos, endógenas, razones profundas de la dinámica de nuestro planeta. Digamos que el cambio climático todavía primero que es un fenómeno que no sabemos cuál es la magnitud, no sabemos cuánto tiene de antrópico, cuánto tiene de fenómeno natural. Sabemos que a lo largo del pasado geológico han habido episodios en donde la actividad sísmica fue más intensa, otros menos, pero no existen estudios serios o estudios científicamente sustentados que muestren que hay una correlación entre ambas cosas.